Hasta ahora solo teníamos la base del proyecto, pero hoy vamos a empezar a convertirlo en una aplicación de verdad. Vamos a definir la arquitectura, implementar el crudo completo de usuarios y añadir una herramienta que nos permitirá inspeccionar nuestra base de datos sin tener que abrir un cliente externo. Al final del video deberíamos tener todo funcionando. Si ponemos todo en un solo archivo, esto se va a convertir en un monstruo imposible de mantener. Por eso vamos a organizar nuestro proyecto en una arquitectura limpia, escalable y separada por responsabilidades. Deja que te muestre rápido cómo van a interactuar nuestros directorios. Por ejemplo, tenemos Database. Aquí configuramos la conexión, indicamos a qué base nos vamos a estar conectando, cómo se manejan las sesiones y definimos la clase base para nuestros modelos. Aquí es donde vive nuestro ORM, Object Relational Mapping, que en nuestro caso es SQLAlchemy. Si no sabes qué es un ORM, piénsalo como un puente. Es una herramienta que nos permite crear tablas y manipular datos usando clases y objetos de Python. En lugar de escribir consultas SQL puras a mano, cada clase aquí representa una tabla en la base de datos. En la carpeta esquemas, aquí definimos los esquemas de validación usando Pydentic. Son los moldes que controlan qué datos permitimos que entren a la API y exactamente qué datos le respondemos al cliente. En nuestro directorio routes, acá van a estar los endpoints puros de FastAPI. Su única misión es recibir la petición del usuario, verificar que los datos cumplan con el esquema y pasárselos al servicio. Nada de lógica pesada aquí. En Services, este es el cerebro de la aplicación. Aquí vive la lógica de negocio. Si hay que validar que un correo no esté duplicado, aplicar un descuento o procesar información, se hace en esta capa. Repositorio. Es la capa que habla directamente con la base de datos. El servicio le dice al repositorio, guarda este usuario o búscame este ID. Y el repositorio se encarga del add, commit y refresh usando el ORM. Al separar el proyecto así, si el día de mañana decides cambiar tu base de datos o cómo guardas la información, tu lógica de negocio en los servicios no tiene por qué enterarse. Una vez entendido el plan, ahora sí vamos a abrir el editor. Vamos a empezar agregando nuestros directorios. Ok, vamos a agregar database, los models, esquemas, routes, services, repository. Esta va a ser nuestra estructura que vamos a estar utilizando. Ok, empezamos por database. Lo primero que vamos a crear acá va a ser un archivo base.py. Acá pues vamos a crear nuestro modelo base. Básicamente esta clase será el padre de todos los modelos que creamos o que vamos a crear más adelante. Gracias a ella, SQLAlchemy podrá identificar y gestionar las tablas de nuestra aplicación. Aunque ahora mismo parezca una clase vacía, en realidad es una pieza fundamental, porque a partir de aquí construiremos entidades como usuarios, roles y permisos sin tener que repetir configuraciones en cada una de ellas. Ahora vamos a crear otro archivo llamado database. Dentro de este archivo vamos a configurar la conexión con PostgreSQL. Primero definimos el engine, que será el encargado de comunicarse con la base de datos. Después configuramos Session Local, que nos permitirá crear sesiones para trabajar con ella. Y por último, implementamos la función getDB, que se encargará de abrir una sesión cuando sea necesaria y cerrarla automáticamente al final de cada petición. Así cualquier parte de nuestra aplicación podrá acceder a la base de datos de una forma limpia y reutilizable. Entonces tenemos listo parte de nuestra base de datos. Ahora vamos a irnos al directorio models y vamos a agregar acá otro archivo, models para nuestro user. ¿Ok? Lo primero que hacemos es heredar de nuestra clase base, porque gracias a eso SQLAlchemy sabrá que esta clase representa una tabla dentro de la base de datos. Después definimos el nombre de la tabla y sus columnas. Fíjate que todos los atributos utilizan Mapped, que es la nueva forma recomendada por SQLAlchemy en la versión 2.0 para definir columnas con tipado. Y aunque solamente usamos Mapped Column en el ID o en algunos campos, eso no significa que los demás campos no sean columnas. SQLAlchemy puede inferir automáticamente la configuración por defecto a partir del tipo de dato. Solo necesitamos usar Mapped Column
cuando queremos agregar alguna configuración extra, como en este caso donde indicamos que la ID será clave primaria. Esto hace que nuestros modelos sean más limpios y fáciles de mantener a medida que el proyecto crece. Ahora definimos nuestro repositorio. En esta capa pues la idea es implementar los repositorios. Su responsabilidad es muy concreta y se encarga solamente del acceso a los datos. Mientras que las rutas reciben las peticiones y los servicios contienen la lógica de negocio, los repositorios solo se encargan de ejecutar las operaciones directamente sobre la base de datos utilizando CycloAlchemy. Por eso lo primero que hacemos es importar nuestro modelo de usuario, ya que será este modelo el que CycloAlchemy utilizará para mapear las operaciones a la tabla correspondiente. Ok, tenemos la función createUser. Aquí construimos una nueva instancia del modelo reuser utilizando los datos recibidos. Una vez creado el objeto, utilizamos db.add para agregarlo a la sesión actual. Posteriormente llamamos a db.commit, que es el encargado de persistir los cambios en la base de datos. Finalmente utilizamos db.refreshuser para sincronizar el objeto con el registro almacenado. Esto es especialmente útil porque nos permite obtener valores generados automáticamente como el identificador del usuario. Ok, tenemos también la función getUserById. Esta función utiliza el método get de CycloAlchemy para recuperar un usuario a partir de su clave primaria. Si el registro no existe, simplemente devolverá none. La responsabilidad de decidir qué hacer en ese caso pertenece a la capa de servicio. Tenemos otra función, es el de getAllUser. Aquí realizamos una consulta sobre el modelo REST-user y obtenemos todos los registros almacenados en la tabla. Tenemos otra función para actualizar usuario. Lo primero que hacemos es convertir el esquema recibido en un diccionario utilizando modeldump. Gracias al parámetro exclude and setTrue, únicamente obtenemos los campos enviados por el cliente, lo que nos permite realizar actualizaciones parciales. Después recorremos cada campo y utilizamos setAttribute para modificar dinámicamente los atributos del objeto. Finalmente confirmamos los cambios con commit, refrescamos el objeto con refresh y devolvemos el usuario actualizado. Por último tenemos la función deleteUser para eliminar un registro. Aquí simplemente utilizamos db.delete sobre el objeto y posteriormente ejecutamos un commit para guardar los cambios en la base de datos. El repositorio tiene una responsabilidad muy clara: abstraer el acceso a los datos. Gracias a esto, los servicios no necesitan conocer cómo funciona CycloAlchemy y las rutas tampoco necesitan escribir consultas directamente. Ahora vamos a nuestro directorio services y ahora vamos a crear el archivo user service dentro de la carpeta service. Esta capa será la encargada de controlar toda la lógica de negocio de nuestra aplicación. La idea es que las rutas únicamente reciban las peticiones HTTP y deleguen el trabajo a los servicios. Lo primero que hacemos es importar nuestro repositorio de usuario y que serán los servicios quienes utilicen el repositorio para realizar las operaciones sobre la base de datos. También importamos HTTP exception, que nos permitirá devolver errores HTTP apropiados cuando ocurra algún problema. Entonces creamos nuestra función createUser. La función recibe la sesión de base de datos que viene de los routes y la información del usuario. En este caso simplemente delega la creación al repositorio. Aunque parezca un simple intermediario, esta capa es importante porque más adelante podríamos agregar validaciones adicionales, encriptar contraseñas o enviar correos de bienvenida sin modificar las rutas. También definimos otra función, getUserById. Aquí empezamos a ver un poco de lógica. Primero consultamos el repositorio para obtener el usuario. Si el usuario no existe, lanzamos una excepción con código HTTP 404 indicando que el recurso no fue encontrado. Gracias a esto evitamos repetir esta validación en cada endpoint y centralizamos el comportamiento en un único lugar. También definimos una función getAllUser. Esta función simplemente solicita al repositorio todos los registros y devuelve el resultado. Acá también definimos nuestra función deleteUser. La lógica es muy similar. Antes de eliminar un registro, comprobamos que exista. Si no existe, se lanzará automáticamente el error 404. Si el usuario existe, el repositorio será el encargado de eliminarlo. Es de la base de datos. En general, el propósito de esta capa es centralizar toda la lógica del negocio y actuar como un intermediario entre las rutas y los repositorios. En nuestra carpeta esquema vamos a definir
también nuestros esquemas. Por ejemplo, en este caso vamos a crear un archivo llamado userschema.py, donde vamos a agrupar todos los esquemas relacionados con los usuarios. Lo interesante es que no utilizamos un único esquema para todo. Dependiendo de la operación que vayamos a realizar, necesitaremos estructuras diferentes. Por ejemplo, para crear un usuario, definimos el esquema userCreate, que contiene los datos necesarios para registrar un nuevo usuario, como el nombre, el correo y la contraseña y otros datos. Además, utilizamos el tipo email str, que nos permite validar automáticamente que el correo tenga un formato válido antes de llegar a nuestra lógica de negocio. Cuando queremos actualizar un usuario, utilizamos user update. En este caso, todos los campos son opcionales, ya que normalmente no necesitamos modificar toda la información al mismo tiempo. Gracias a esto, podremos actualizar únicamente los campos que el cliente envíe. También tenemos user response, que representa la información pública que devolverá nuestra API. Aquí incluimos el identificador, el nombre y el correo electrónico, teléfono, si está activo o no, pero omitimos la contraseña. Esto nos permite evitar exponer información sensible y tener un mayor control sobre los datos que enviamos al cliente. Finalmente hemos agregado user login. Lo vamos a estar utilizando cuando implementemos autenticación. Por el momento solo lo definimos. Aunque estos esquemas puedan parecer similares a nuestros modelos, cumplen una responsabilidad completamente diferente. Ok, ahora vamos a definir nuestras rutas. En nuestro directorio routes vamos a crear un archivo userroute.py que será el encargado de exponer nuestra API al exterior. Es decir, aquí definimos los endpoints que podrán consumir nuestros clientes. Lo primero que hacemos es importar API Router. Este componente nos permite agrupar endpoints relacionados entre sí y mantener una aplicación más modular. En este caso, todas las rutas relacionadas con usuarios vivirán dentro de este archivo. También importamos depends y status. El primero nos permite utilizar el sistema de inyección de dependencia de FastAPI, mientras que status nos permite constantes con los códigos HTTP para hacer nuestro código más legible. A continuación importamos getDB, en la que definimos en nuestro archivo database en nuestro directorio database. Gracias a esto, cada petición recibirá una sesión independiente y FastAPI se encargará de cerrarla automáticamente cuando termine. También importamos nuestros esquemas. Estos serán los encargados de validar los datos que entran y definir el formato de las respuestas que salen de la API. Finalmente importamos user service. La idea es que las rutas únicamente reciban la petición y deleguen la lógica de negocio a la capa de servicio. De esta forma mantenemos una clara separación de responsabilidades. Por ejemplo, para crear un usuario definimos el siguiente endpoint. Con esto indicamos que estamos creando un recurso mediante una petición POST, que la respuesta tendrá la estructura definida por user response y que devolveremos un código HTTP 201 cuando la operación sea exitosa. Dentro de la función userCreateUser, FastAPI recibe el cuerpo de la petición y lo valida utilizando el esquema userCreate. Además, gracias a depends getDB obtenemos automáticamente una sesión de base de datos. Una vez que tenemos los datos y validamos la conexión a la base de datos, delegamos toda la lógica al servicio. El mismo patrón se repite para el resto de operaciones CRUD. Para getUser para obtener todos los usuarios, getUser userID para obtener un usuario por su identificador, put userID para actualizar un usuario, delete userID para eliminarlo. La idea es que las rutas sean lo más simples posible. Su única responsabilidad es recibir la petición, validar los datos y llamar al servicio correspondiente. Toda la lógica de negocio quedará encapsulada en la capa de servicio, haciendo que nuestra aplicación sea más limpia, escalable y fácil de mantener. Ahora ya tenemos implementadas todas las capas de nuestra aplicación. Vamos a agregar una herramienta bastante útil para inspeccionar nuestra base de datos de forma visual. Para ello vamos a añadir un nuevo servicio llamado PGWeb dentro de nuestro archivo Docker Compose. PGWeb es una interfaz web para PostgreSQL que nos permite explorar las tablas, visualizar registros y ejecutar consultas SQL directamente desde el navegador, sin necesidad de conectarnos manualmente a la base de datos. Ok, con esto pues concluimos el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, comparte y deja tus comentarios. ¿Qué te pareció? Si tú usas alguna de estas herramientas o si son nuevas para ti.